Dicho esto, sí, la reapertura de las escuelas es una decisión de los gobiernos y UNICEF junto con nuestras agencias hermanas como la OMS, UPS y la UNESCO. Estamos dando orientaciones para que puedan ser guiadas en este proceso de la reapertura de las escuelas. Recomendamos que este proceso se guía a partir de evidencia epidemiológica, pero también justo no solamente con temas de salud, pero también analizando los beneficios y riesgos que existen en materia de educación, salud y también factores socioeconómicos del contexto local. Ahora, la UNICEF va más lejos, dice que esto es urgente porque si se termina es decir, si los niños vuelven a las escuelas, si reabren las escuelas, se podría evitar lo que la UNICEF está llamando una tragedia inminente, la tragedia de una generación perdida de niños. Así es, estamos casi ya en una situación donde va a haber todo un año escolar solo a distancia. Y esto sí, como dije, va a tener impactos muy graves, generacionales, ¿no?, en la educación de estos niños y niñas. Ya en una de las conferencias respectivas, el secretario de Educación estaba hablando que estamos registrando un 10% de abandono. En este momento no tenemos información confirmada sobre los aprendizajes que están teniendo estos niños y niñas que siguen, que pueden seguir la educación a la distancia, pero sabemos que no va a ser lo mismo. Entonces va a haber un impacto muy grave y en los logros educativos que lo vamos a notar durante los próximos años, pero también como mencionaste, hay otros factores que hay que considerar, ¿no? Como que el bienestar emocional de esos niños y niñas y adolescentes que están ahora en aislamiento, que no pueden interactuar con sus pares, que están bastante solos, ¿no?, en esta situación, sin muchos espacios que en este momento están habilitados para niños y niñas. Y esto, claro, crea estrés, trauma, ¿no?, ansiedad en estos niños y niñas que al final tiene un impacto tanto en su desarrollo, pero también en lo que pueden aprender. Además, hay situaciones... Sí, adelante. Sí, claro, además sufren, que eso es lo más grave. Supongo que han hablado con los padres, pero antes de que me contestes, me gustaría preguntarte, la gente se preocupa por la salubridad, es decir, por las medidas que puedan en un momento dado, si se regresa a las escuelas, hipotéticamente, pudiera significar un peligro para la salud de los niños. Yo creo que de ahí hay que ver siempre el contexto local, ¿no? Por eso es importante que estas decisiones se toman en un país tan grande y tan diverso como... Pepe, muchísimo gusto. Gracias por tu convocatoria, por tu hospitalidad, por tu afecto, muy bien correspondido y con admiración. Gracias, Héctor, gracias por lo que dices. Platícanos, coméntanos. Tú puedes hablar de cualquier cosa, pero hoy queremos hablar contigo de esta novela que te publica Random House, Plagio, una novela, un libro, pues yo ya tuve la oportunidad de leerlo, me gustó muchísimo, me apasionó. Es una novela de un hombre lleno de, ¿qué te gusta?, espejismos, ¿no?, que ostenta un poder en el ámbito de lo cultural y de pronto se le viene encima el mundo. Bueno, lo primero que te digo, Pepe, lo lees muy bien, pero lo primero que te digo que es interesante para los lectores en este momento es que yo empecé a escribir este libro buscando una vía de escape a lo que me parecía una realidad muy complicada pública de atender y un poco agobiante. Entonces, lo primero es que este libro yo lo escribí para divertirme, me divertí mucho y es una oferta a los lectores de que se asombren a esta burbuja distinta que es la de esta novela Plagio respecto de la burbuja que nos tiene absorbidos, que es la de nuestra vida pública. Entonces, primero es una vía de escape y se la recomiendo. Para mí funcionó muy bien y yo creo que para los lectores puede funcionar bien salirse un poco, una vía de escape hacia una realidad más amable que la que estamos viviendo. Eso es lo primero. Hablas de un hombre que además es consumido, claro, por la adversidad generada por él mismo.
cuando es descubierto por haber plagiado textos, incluso una novela que le valió el premio, ahí tú inventas el premio Martín Luis Guzmán de escritores para escritores. Él plagió a Martín Luis Guzmán, y se le viene el mundo encima, la mujer lo espía, lo descubren, y bueno, ahí es una serie de acontecimientos, hasta los celos lo consumen. Claro, lo que estoy viviendo desde la primera vez. Este es un personaje al que se le cae encima el propio mundo que él ha construido, un mundo de éxito como escritor, como burócrata cultural, como gente que administra dinero para el mundo de la cultura, y como un hombre, como un mujeriego, como un hombre que tiene suerte con las mujeres, sin querer realmente a ninguna de ellas, sino que como una especie, como parte de su mobiliario. Por un lado es el plagiario que se roba lo que le gusta, por otro lado es el cacique cultural que reparte dones y presupuestos, y por otro lado es un mujeriego que ahora... Esto lo analiza con usted y con nosotros Rafael Cardona en su cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches. Buen motivo el día, ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto escucharte. Muy buenas noches. Bueno, Pepe, yo quisiera dividir el discurso tan esperado del señor general secretario de la Defensa, que fue anunciado desde el día 16, que el presidente de la República nos dijo que él sería el orador en esta fiesta, en este festejo, en esta conmemoración del 20 de noviembre. Simultáneamente ocurrieron las cosas que ya todos sabemos con el general Cienfuegos, y entonces el mensaje del señor secretario de la Defensa adquiría una relevancia y un interés mucho mayor que en cualquier otra ocasión en la que el jefe operativo de las Fuerzas Armadas se dirige a la nación en una ceremonia de esta trascendencia cívica. Entonces lo separaría en dos partes. La parte obvia de su discurso, que es el compromiso expreso de lealtad, cosa que hemos escuchado en todos los discursos de todos los secretarios de la Defensa de los últimos años. Por decirte, de los últimos 50 años, porque pues son los años que yo he atestiguado este tipo de ceremonias. Pero así como hubo lo evidente, lo necesario, lo tradicional, hubo algunas menciones que a mí me llamaron mucho la atención, Pepe. Una de ellas es cuando el señor secretario de la Defensa dijo que este es el ejército del pueblo y que este ejército ha cumplido un papel trascendente en cada una de las transformaciones nacionales. Y eso, dijo, nos motiva a seguir contribuyendo con la que actualmente vive nuestro país. ¿Cuál es la transformación que actualmente vive nuestro país y de la cual el ejército ofrece su trascendente papel? Pues es eso que el presidente de la República ha descrito como la cuarta transformación. Asociados estos dos conceptos, Pepe, el secretario de la Defensa nos ha dicho que este es el ejército de la cuarta transformación. Y ha dicho también algo muy importante. Ha expresado en varias ocasiones a lo largo del discurso, el compromiso de seguir trabajando en los proyectos prioritarios de su gobierno.